Ok. Muy buenos días. Queridos hermanos, qué honor predicar en esta iglesia. Gracias, pastor, por la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Que Dios bendiga a esta iglesia y a este culto. Oremos. Nuestro Padre y Creador, gracias por tu perdón y la paz que nos das siempre. Gracias porque has derramado tu amor y el Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias por esta iglesia y especialmente por las personas que componen esta iglesia. Nosotros te damos gracias porque esta iglesia existe solo por tu voluntad y para tus propósitos. Por lo tanto, esta iglesia es tu iglesia. Somos solo tus siervos. Nos usas para expandir tu reino. Por esta razón, bendice la predicación, el oír y el hacer de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. He estado pensando que sería bueno recordar por qué existe esta iglesia. Porque todo lo que hacemos como iglesia debe girar en torno a la gran comisión. ¿Sí? Sí, amén. Sí, amén. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, estaba reflexionando qué es la gran comisión y cómo podemos llevarla a cabo. A ver, la gran comisión está en Mateo 28 y versículos 18 a 20, ¿sí? Y yo sé lo que ustedes están pensando. Eric, ya la sabemos. ¿Sí? Sí. Pero vamos a echar un nuevo vistazo a este pasaje. Entonces, vamos a leerlo en Mateo 28 y... Muy bien, ok. Entonces, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Yo sé que muchas personas y pastores piensan que la gramática es aburrida o no es importante. Pero eso no es cierto. La gramática es fantástica porque nos ayuda a comprender el significado de la Biblia. ¿Sí? Este pasaje en griego solo hay un verbo principal y que es un imperativo. Y hay 3 participios que en español se expresan y funcionan como gerundios. ¿Ok? Entonces, mi punto no es que la traducción sea incorrecta, sino que hay un verbo principal y los participios nos dicen cómo realizar ese verbo principal. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo principal? Incorrecto.
El verbo principal en griego es hacer discípulos. Hacer discípulos. No hacer decisiones. No hacer personas que asisten a la iglesia. No. Hacer discípulos. Entonces, el trabajo de la Gran Comisión y de la iglesia es hacer discípulos. Pero la pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Sí? ¿Qué es un discípulo? Es una pregunta muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día hay al menos dos razones. ¿Ok? Una, sí. Porque hoy en día hay mucha confusión sobre qué es un discípulo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Por lo tanto, la exposición que va a seguir nos ayudará a todos a comprender qué significa ser un discípulo y nos permitirá examinarnos para saber si realmente somos discípulos de Jesucristo. ¿Ok? 2. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no sabemos qué es un discípulo? Especialmente es el trabajo principal de la iglesia, ¿sí? Es decir, no podremos obedecer la gran comisión si no sabemos qué es un discípulo. Por eso nos enfocaremos en la pregunta, ¿qué es un discípulo? Los discípulos son seguidores de Jesús, ¿sí? Sí. Se han alejado de su pecado y han creído en Jesús como su Salvador. Han muerto a sí mismos y han entregado sus vidas a Él como Señor. Cristo ahora vive en ellos a través del Espíritu Santo, transformando toda su vida desde adentro hacia afuera. Muy bien. Hay varias señales de esta transformación. Las señales se manifiestan en mayor grado a medida que el discípulo crece mediante la fe en Jesús como miembro de su cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Sí. Hay 6 características principales de un discípulo transformado de Jesús. ¿Ok? 6. ¿Estamos listos? Sí. ¿Atentos? Ok, muy bien, gracias. Ok, porque nosotros no tenemos todo el día para mi predicación. Hay muchísimos pasajes que yo voy a mencionar. Entonces, por favor, no voy a leer todos, ¿ok? Entonces, nótenlos, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Ok, gracias. Ok, número 1. Un corazón transformado. Tito 3, 4 a 7. Los discípulos son espiritualmente regenerados, ¿sí? Dios les ha perdonado sus pecados y el Espíritu de Dios ahora mora en ellos. Por la gracia sobrenatural, a través de la fe salvadora en Cristo, los discípulos han sido declarados inocentes ante Dios, el juez, y adoptados por Dios, el Padre. Esta regeneración, por gracia, ha desencadenado
una transformación en cada discípulo de Jesús. Habiendo sido trasladados de la muerte a la vida, sí, los discípulos son nuevas creaciones, sí. Perdóname, mi español es tan feo. Para ahora viven como siervos del Señor y herederos de su reino, fortalecidos por el Espíritu Santo, crecen en santidad a medida que Dios los transforma gradualmente a la imagen de Cristo, de un grado de gloria a otro. Los discípulos se mantienen firmes en la esperanza segura de una futura y completa glorificación juntamente con Cristo. Y el evangelismo que da como resultado la conversión bíblica es el primer paso esencial. ¿Sí? Sí. 2. Una mente transformada. Romanos 12, 1 a 2. En este pasaje, Pablo dice que porque hemos recibido la gracia y misericordia de Dios, nuestra mente debe ser transformada. ¿Sí? Los discípulos tienen como su fundamento la Biblia. Creen en lo que Jesús dice. Los discípulos de Jesús confían en la verdad de Jesús y ven el mundo que les rodea a través del lente de la palabra de Dios. A medida que los discípulos permanecen en Jesús, leyendo, escuchando, estudiando, entendiendo, memorizando y meditando la palabra de Dios diariamente, Jesús moldea sus mentes para que sean como la suya. Se renuevan continuamente en el conocimiento conforme a la imagen de su Creador. La Biblia y el Espíritu Santo tienen el poder para cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro problema no es lo que hacemos o dejamos de hacer, sino cómo nosotros pensamos. 3. Afecciones transformadas. Gálatas 2:20 y la primera carta de Juan 2:15 a 17. El gran problema con muchos creyentes es que muchos quieren vivir en dos mundos o en dos reinos. ¿Sí? El reino de dinero, deseos y bienes materiales y el reino de Dios. ¿Sí? ¿Es verdad? Perdón, pastor. ¿Gálatas qué dijo? ¿Gálatas 3? 3, sí. Versículos. Gálatas 2:20. Entonces, la primera carta de Juan 2, capítulo 2, versículos 15 a 17. Y más adelante, la primera carta de Corintios 6:20. Sí, está bien. Lo siento.
Entonces, ok. Otra vez. Ok, muy bien. Ok, 3. ¿Afecciones? Transformadas. Muy bien, transformadas. Ok, el gran problema con muchos creyentes es que muchos quieren vivir en 2 mundos o 2 reinos. ¿Sí? El reino de dinero, deseos y bienes materiales y el reino de Dios. Queremos, sí, es verdad, queremos la salvación que Jesús puede dar y queremos nuestros propios deseos. Todos. La vida de un discípulo no es así. No es así. Los discípulos están profundamente satisfechos en Cristo. Desean lo que Jesús desea. La búsqueda espiritual los ha guiado a Jesús, quien no solo los ha salvado de su pecado, sí, pero sino que también ha saciado sus almas. Amén. Por tanto, los discípulos crecen para participar en, para muchos cristianos, las 2 palabras son malas, pero discípulos crecen para participar en disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. No por un sentido de deber, sino por un sentido de deleite. ¿Sí? Sí, amén. Discípulos disfrutan de exaltar a Dios en adoración, anhelan la comunión con Dios en oración y tienen hambre de la palabra de Dios como los alimentos. Ustedes no necesitan los tacos del pastor. Ustedes no necesitan las enchiladas suizas, o las tortas, o hamburguesas. Ustedes necesitan comer la palabra de Dios. Sí, pero yo quiero los tacos. Sí, claro, son ricos, son muy ricos. Sí. Y los discípulos confiesan el pecado con contrición agradecida y aman la gloria de Dios más que su propia vida. Sí. Entonces, número 4. Una voluntad transformada. Una voluntad transformada. Es como Jesús en Juan 6 y 38, ¿ok? Y más adelante Santiago 1, capítulo 1 y 22 a 25. Y más adelante también Juan 15, versículos 10 a 11. Ok. Él escribe muy rápido. Ya hemos dicho que un discípulo quiere y desea las mismas cosas como Jesús, ¿sí? Por lo tanto, la voluntad de Jesús se convierte en su voluntad. ¿Qué significa esto? Los discípulos son obedientes con humildad y hacen lo que Jesús les ordena. Los discípulos no son solo oidores de la palabra, engañándose a sí mismos, también son hacedores de la palabra, como Santiago dice, ¿sí? Los discípulos ven los mandatos de las Escrituras como invitaciones del Salvador a experimentar el gozo de una sumisión activa
a Él. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera alegría solo se encuentra en hacer la voluntad de Jesucristo. Nuestro gozo se perfecciona en la obediencia a Jesús. ¿Sí? Sí. 5. Relaciones transformadas. Relaciones transformadas. Mateo 12 y 46 a 50. Sí. Hay muchos, pero... Entonces, relaciones transformadas. Los discípulos aman sacrificialmente y sirven como Jesús sirvió. Habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, los discípulos trabajan continuamente por la reconciliación con los demás a través de Cristo. ¿Cómo? Perdonándose unos a otros libremente, ¿sí? Libremente. Sí, ustedes dicen amén, pero eso es muy, muy difícil, ¿no? Sí. Y sirviéndose unos a otros desinteresadamente, ¿sí? Sí. Debo decir que las palabras que son más largas, wow, ok. Pero, creyentes tienen una familia nueva que es más importante que su familia de este mundo. Eso es verdad. Esta familia es la iglesia local, donde se aman los unos a otros al dar su vida por los demás. Pero esta compasión sacrificial se extiende más allá de la iglesia, ¿sí? Sí. Se extiende a las personas no alcanzadas y los pobres, y se incluye nuestros, no quiero decirlo, pero nuestros enemigos. Sí, nuestros enemigos. Eso es el resultado del Evangelio. ¿Sí? Sí. 6. Revolución. Propósito transformado. Propósito transformado. Hechos 1 y 8. Los discípulos están comprometidos con la misión y hacen discípulos que a la vez hacen discípulos de todas las naciones. Esto es la gran comisión. Jesús ha revolucionado su razón de vivir, y discípulos viven y mueren para compartir el Evangelio de Cristo y servir al mundo para Cristo, orando, dando y yendo hacia las personas que les rodean y a los pueblos de todo el mundo para dar a conocer a Dios. ¿Sí? Amén. Ok. El chile habanero. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer discípulos? ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Otra vez, Jesús nos ayuda en este texto de Mateo 28, versículos 19 a 20.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer discípulos? Número 1, en versículo 19, debemos ir. Por tanto, ir. El participio sería yendo. ¿Sí? Sería yendo. Entonces, el significado es que mientras vivimos nuestras vidas, debemos hacer discípulos a medida que avanzamos en ellas. Entonces, tenemos que salir del edificio de la iglesia y buscar a los perdidos allá afuera. Porque la mayor de tiempo, los perdidos no vendrán a la iglesia. ¿Sí? Sí. Debemos darles una razón. Entonces, donde quiera vayamos, buscamos personas y oportunidades para compartir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Necesitamos ir y hablar con personas allá afuera. ¿Dónde, Eric? ¿Dónde? En los parques. En los restaurantes de ustedes se comen los tacos. Sí. Los estudiantes. ¿Hay estudiantes aquí? Ok. Estudiantes en las escuelas o las universidades. Sí. En los mercados, con nuestros vecinos y compañeros de trabajo, etcétera. Y, primero necesitamos ir yendo, ¿sí? 2, Jesús dice, bautizándolos en el nombre de la Trinidad, ¿sí? Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En mi opinión, en la Gran Comisión, este es el momento en que una persona pone su fe en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y responde a esa fe mediante el bautismo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, lo primero que debe hacer es bautizarse. No antes ni al mismo tiempo, sino como respuesta obediente. Entonces, tal vez, no sé, pero tal vez haya una persona aquí que sepa sobre Jesús y conozca las verdades del Evangelio, pero no conozca a Jesús. Es posible. Amigo o amiga, hoy puede ser el día de salvación para ti. Por favor, hoy, no te esperes. Pon tu fe en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y recibe el perdón de tus pecados. Entonces recibirás el Espíritu Santo. Amén. Además, esto significa que necesitamos compartir el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ustedes deben saber cómo compartir el Evangelio. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Así es. Yo tengo una pregunta muy importante. ¿Cuántas personas que están aquí ahora podrían compartir el Evangelio en 2, 3, o 4 o 5 minutos?
Ajá, ajá, ay, no hay amén. Ajá, no. Hazlo, por favor. Es importante. Porque es posible que solo tengan cierto tiempo, ¿no? Yo sé que todos nosotros tenemos seguidores. ¿Sí? Sí, yo tengo un seguidor también. Por favor, usen las aplicaciones. Usen las aplicaciones, ¿sí? Oh, lo siento. Hay una aplicación, se llama Vida en Misión. Vida en Misión. En inglés, Life on Mission. Y en esta aplicación hay dos maneras en que nosotros pueden compartir el Evangelio. Esto se llama 3 círculos. Es en español, y inglés, y portugués, pero en español. Y es una manera sencilla para compartir el Evangelio, porque lo hace por todos ustedes. Solo tienen que presionar las flechas, así, ¿ok? 3 círculos, ¿ok? Leer, presionar. Sí, el diseño de Dios. Leer con versículos también. ¡Wow! ¡Qué fancy! El pecado. Sí, leer con versículos también. El quebranto. ¿Ustedes saben el quebranto? Sí. El Evangelio. El arrepentimiento y la fe. Rescatar y seguir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Qué fácil. Qué fácil. Ustedes pueden. Ustedes pueden hacerlo. Yo sé. Qué fácil. Entonces, comportamos el Evangelio. ¿Sí? Ok. 3. Enseñándoles, en versículo 20, Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra guardar no solo significa retener, sino obedecer. La palabra en griego significa que nosotros debemos poner en práctica los mandamientos de la Biblia, o de Dios. Cada día debemos vivirlos, ¿sí? Así es. En Estados Unidos, y yo creo que aquí en México también, tenemos un gran problema. Nosotros siempre queremos aprender, cuando necesitamos hacer y hacer y hacer. ¿Sí? Sí. La Gran Comisión nos dice que necesitamos enseñar a los discípulos cómo hacer la palabra de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no solo enseñamos el contenido de la Biblia, sino cómo aplicarlo todos los días. Sí. Eso significa que tenemos que conocer la Biblia y cómo enseñarla también. No es solo, no es solo el trabajo de los pastores y los misioneros, sino de todos nosotros. Amén. ¿Sí?
Yo tengo 2 cuchillos de chef. Sí, y son muy profesionales y muy caros. Carísimos, sí. Sí, un día. Sí, un día mi esposa se le cayó uno y se rompió. Sí, yo sé. Ella tiene suerte de estar viva. Sí, no. Es un broma, una broma. Sí, no, ella está viva. Sí. Enfoquemos la cámara. Sí, ¿cómo? Estoy bromeando. Sí. Sí. Pero es tan interesante que todavía uso el... ¿Sí? Pero todavía uso el extremo del cuchillo con el mango como si fuera un pequeño cuchillo de carnicero. Tacos al pastor. Escúcheme bien. Todos estamos rotos del pecado. Pero cuando estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios, Él todavía puede usarnos y transformarnos para su gloria. Amén. Sí. Y finalmente, que Dios nos dé los ojos de su Hijo cuando al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pasto. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Será esta iglesia el tipo de iglesia que responde a esta oración de Jesús? ¿Será usted el tipo de persona que dice: hoy, aquí estoy, úsame por favor, aquí estoy, úsame por favor? Muchísimas gracias, Dios les bendiga.